La educación en tiempos de pandemia se asemeja a una ensalada de múltiples aliños. Críticas a una currícula que no se adapta a los nuevos tiempos, maestros que se quejan de la escasa motivación de sus alumnos, la agresiva irrupción de los medios tecnológicos, estudiantes que exigen calidad y gratuidad en el sistema educativo. En este video, Iván Applegreen explora algunas aristas relacionadas con este tema candente. ¿Cómo ves la educación en el momento actual? Parece que estamos viviendo un tiempo donde la educación está mostrando su mayor crisis, pero parece que la crisis es global, no es solo de la educación, también está operando en el ámbito educacional. Y el rol del maestro, como el rol de muchos personajes hoy día están en cuestionamiento, también está simbrándose. Hay un personaje como Rancière, ya habíamos hablado de Rancière en algún momento, ¿no es cierto, Sergio? Sí. Eh, Descubre a un personaje de allá de los tiempos de la Ilustración y lo rescata en un libro que se llama El maestro ignorante. Por aquí está por aquí están los textos del maestro ignorante. Ya, Que ya perfecto. ya el título parece sugerente, ¿no? Claro. El maestro ignorante, que es como esta imagen del maestro conocedor y sabio que desborda su conocimiento en aquellos ignorantes que deben absorberlo pasivamente y adquirir la sabiduría intermediada por el profesor. Esa es la imagen que tenemos del profesor en general, ¿no? Exacto. Como la imagen de alguien que sabe y que le enseña al ignorante lo que no sabe. Bueno, parece que hay una historia ahí contada por Rancière de un personaje que vivió por allá por 1818, que era profesor de francés. Y exiliado de Francia se tiene que mudar a Flandes, a Lovaina, y allí le toca enseñarle francés a unos jóvenes que no saben francés. Lo malo es que el profesor no sabe neerlandés tampoco, entonces no tiene cómo comunicarse. Ok. Y, y el gran desafío es poderles enseñar francés y recurre a una estrategia en su desesperación, que es la de ocupar un texto que era muy popular en esos años, que se había traducido a todos los idiomas europeos y estaba su versión dual en francés y en neerlandés. Así es que les pasa el libro y les da una sola instrucción. Léanlo capítulo a capítulo, cópienlo y les pide que vayan haciendo resúmenes, síntesis, que describan ello y en un par de semanas les pide que entreguen una información. Un reporte, Imagínate la bar... digamos, un reporte del avance o qué es lo que tenían que entregar. Claro, imagínate la barbaridad que podría haberse imaginado él que podían haber desarrollado jóvenes que no sabían francés, Claro. frases absurdas. Y fue impecable, fue grandioso, el interés fue fenomenal. Eso le permitió a este personaje, Joseph Jacotot, descubrir un método de enseñanza en donde el que enseñaba no tenía que saber. Y lo puso en práctica en otras áreas, ¿eh? No fue solamente allí. Ahora, ¿qué es lo que dice Rancière de Jacotot? Jacotot lo que hace es dar vuelta, subvierte el orden del maestro frente al alumno. Eso es lo interesante. Genera un método, que es el antimétodo, porque no le dice al alumno cómo desarrollar su actividad, sino que le entrega la tarea y la forma la tiene que buscar el propio alumno, su propio método. Entonces Rancière dice revierte el orden en el que el profesor había estado siempre, un modo platónico, y le da un carácter horizontal. Lo convierte en un par, en un guía, en alguien que lo va a ayudar a desarrollar algo que le llamó Rancière la inteligencia emancipada. La inteligencia emancipada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 que es como liberar a la inteligencia de ciertos cánones o de ciertos roles. Exactamente.
Ahora, el experimento no solamente resultó allí, hay otros experimentos porque descubrió esto que llamó la enseñanza universal y le empezó a aplicar para enseñarle derecho a gente, a estudiantes en la Universidad de Lovaina para pleitear en holandés, cuando el maestro no sabía holandés. ¿Y por qué cómo dijiste? La enseñanza universal, dijiste? La enseñanza universal. Ya, ¿y ¿Por qué? a qué se refería cuando hablaba de la enseñanza universal? Porque se refiere a que la inteligencia no está en el que posee la sabiduría y que la vuelca sobre alguien que se supone que no sabe, sino lo que hace el profesor en este caso es estimular la inteligencia latente que está en el alumno. Y eso lo descubre por el simple hecho de que un niño al nacer, sin profesor, sin guía, aprende el idioma madre. Y es un niño. La inteligencia está allí latente siempre. La inteligencia no necesita ser instalada. Viene con el equipo. Lo que hace el profesor es aprender a desarrollarla, aprender a descubrirla. Ahora, ¿qué Y eso, implicancias tiene esto que tú estás mencionando? ¿Significaría que los profesores son inútiles o qué otras implicancias tiene esto que tú me estás mencionando? no, para nada, para nada. Lo que comenta Rancière, principalmente el trabajo de Jacotot, y que lo hace desde un punto de vista más bien político, lo que dice es que revierte el orden social. Esto impacta a la sociedad entera, porque significa entonces que el conocimiento ya no es algo, y creo que es lo que es la crisis que hoy día tenemos en realidad cuando el conocimiento está ahí a un clic de distancia de la gente, que no necesita un intermediador para que se produzca ese conocimiento. Y por lo tanto, eh, esa forma, ese trasvasije, no sería tal, no habría tal distancia, nos convertiría en pares. Y los profesores lo que experimentan no es una pérdida de empleo, sino que es una ganancia en cuanto a dirigir ese conocimiento. O sea, tienen una Pensemos que, función igualmente importante o quizás más importante de la que juegan en este momento. por supuesto, porque en realidad, ¿qué es lo que les gusta a los profesores? Estar con sus alumnos. Desarrollar los materiales lectivos es un trabajo que seguramente para los profesores en este periodo de pandemia ha significado crear y mucho desgaste psicológico, mental, crear material nuevo, que seguramente es un aporte para el futuro porque va a significar aprender a desarrollar contenidos digitales. Pero ha significado un desgaste enorme porque esa información la tuvieron que generar los profesores, cuando en verdad cualquier alumno hoy día, cualquier niño, es capaz de meterse a las redes y no convertirse solo en alguien que absorbe conocimiento, sino que hace lo que las redes, el mundo de la galaxia de Internet produce. Produce conocimiento. A diferencia de otros lugares, otras bibliotecas en donde uno va, recoge el libro, lo lee y lo vuelve a dejar ahí, en el mundo de Internet lo que se hace es que el conocimiento no solamente se absorbe, sino se crea. Los hackers son un ejemplo de la experimentación en el descubrimiento digital, en donde desarrollan distintas formas intuitivas de ir recorriendo los distintos lugares. Y estos hackers se transforman en makers porque también generan los soportes necesarios para cubrir esas necesidades. ¿Cuál es el rol del profesor? En la comprensión de una ética frente a ese desarrollo. El desarrollo de una suerte de construcción de principios que le den dirección a ese conocimiento. Y eso los libera de toda la carga de creación de material educacional y en vez de crearlo, dirigir la selección y el mejor funcionamiento de eso en función de los intereses de los alumnos. Ahora, mencionas el tema de los intereses de los alumnos y pareciera también un elemento bastante importante en esta nueva propuesta, ¿no? Claro, el Jacotot lo hace aproximadamente en 1818, ¿eh? Que parece una propuesta novedosa para la época, porque no se había hecho antes, ni se hizo después. Ni se hizo después. Eso es interesante porque si habláramos de una experiencia que fracasó, podría entenderse que no se haya hecho después.
¿Por qué crees que no se implementó, no se desarrolló más esta, o propuestas que se relacionen con esta propuesta inicial? Hay una mecánica del conocimiento que es lo que Rancière llama el atontamiento educacional, que es que se le proporcionan conocimientos a gente que lo absorbe en su memoria como si fuera un contenido a superar y por lo tanto alcanza cierto peldaño, cierto nivel. Y después ese conocimiento, por no ser vinculante, lo olvida, pero pasó la prueba. Los que van quedando atrás, ¿qué significa? Que quedan por debajo de una situación de privilegio del que sabe. Entonces al final la educación y el conocimiento se transforman en un peldaño de subordinación social, que es muy, muy distinto a un tipo de conocimiento en donde cualquiera puede aprender y cualquiera puede enseñar. Entonces respecto a lo que tú dices, hay una pregunta que uno sabe. ¿Cómo fue que el sabio, por ejemplo, no se dio cuenta que puede enseñar tan bien lo que sabe como lo que no sabe? ¿Cómo fue posible que el ignorante se sintiera incapaz de aprender por sí mismo? Y peor aún, incapaz de enseñarle a otro par. Y con esto, con estas dos preguntas, queda declarado un veredicto. Y ese veredicto mental, esa creencia, ha recorrido todos estos siglos en torno a la educación. Ese es el dictamen que ha terminado generando la idea de Rancière de la emancipación de la inteligencia, romper ese circuito o esa creencia respecto a que el conocimiento tiene que ser trasvasijado platónicamente, como lo haría Sócrates, Un balde de expresándole. conocimiento cayendo sobre la cabeza de aquellos que lo desconocen todo. Sí, todo el mundo recuerda, por ejemplo, el mito de la caverna. ¿No es cierto? El mito que habla de estos hombres encerrados en una caverna como esclavos, y Claro. alguien es sacado de allí para que vea el exterior y luego vuelve a transmitirle a estos esclavos la sabiduría del bien. Por lo tanto, se produce el orden del que sabe y que gobierna de alguna manera a los que no saben. Y que es un orden político, porque aparece el maestro gobernante y el pueblo ignorante como el gobernado. Y por lo La premisa tanto, de la información es poder, por eso. exactamente. Y esa genera una estructura social que tiene que ver con un sistema de creencias, un sistema político y un orden social que termina siendo asimilado como creencia sin que nos demos cuenta. Por lo tanto, eso está en la cabeza también de los alumnos y de los profesores. No podemos culpar a los alumnos que han recibido esa educación temprana ya en su casa, pero los profesores también tienen incorporada esa creencia que a veces es necesario, en este caso, si uno lee el libro, puede reflexionar sobre esos temas de una manera mucho más amplia, porque significa liberar a la inteligencia, emanciparla. Es algo parecido a como lo que se decía de la libertad. Las lecciones no se dan, se toman. Perfecto. Oye, estamos sobre el tiempo, pero para cerrar me Perfecto. gustaría que enfatices un poquito sobre cuál sería, cómo ves tú el rol de un nuevo profesor tomando en cuenta todo esto que acabas de mencionar. Creo que habría que poner además a los profesores en el contexto actual, es decir, en las experiencias pedagógicas digitales, en un mundo interactivo y en una generación de jóvenes alfabetizados digitalmente, interconectados. Piensa tú en el profesor que hoy día entra a la sala con 40 alumnos, va a tener 40 celulares, todos interconectados entre ellos, conectados a las redes sociales con otras personas, incluso con sus padres y apoderados en la sala. Es decir, va a llegar a una sala con cerca de 500 personas virtuales metidas ahí dentro. En ese contexto, el trabajo del profesor ya no puede ser pensado con la imagen del siglo XIX como un profesor de pizarra, usando las herramientas digitales como pizarra, sino algo que se ha experimentado y que en este caso tiene mucho que ver con la Internet, pero también con lo que dice Rancière respecto a la experimentación, en que los alumnos desarrollen conocimiento.
los alumnos desarrollen conocimiento. Por supuesto, hay una pauta, hay un profesor. Y ese profesor, claro que guía ese conocimiento. Pero ¿cuál es la forma? La forma es de experimentación del alumno. Y hoy día los alumnos, te digo que experimentan de una manera por las redes sociales que ni te cuento. Pareciera que ellos supieran más que uno. Lo que hacen es que nadan y navegan con una condición de nativo absoluta. Y los inmigrantes a esta tecnología, como nosotros, intentamos usar los computadores como un lápiz. Y la verdad es que estamos traduciendo formas que en realidad le tenemos que pedir a las nuevas generaciones que nos cuenten cómo lo hacen. Y nosotros aprender y cambiar los roles. El que enseña debe estar en condiciones de aprender. Porque si no puede él aprender, no puede enseñar. Genial. Ahora, tú mencionabas en algún momento también en nuestras viejas charlas a Gabriela Mistral, rescatando un aporte, no sé si llamarle moral, que pueden hacer los profesores también. No sé si podrías darle un par de vueltas a eso Por, para cerrar. por supuesto. En algún momento tal vez hablaremos de Gabriela. ¿Eh? Creo que se merece un capítulo aparte. Perfecto. Gabriela menciona en una especie como de decálogo no era un decálogo, era como la frase cuarenta y tanto, que decía que más puede enseñar un analfabeto que una persona sin equidad ni honradez. Qué bonito. Ella también desarrolló un trabajo de experimentación cuando no había nada ni de dónde agarrarse para desarrollar un programa educativo en un país entero, y ella lo logra hacer con este trabajo de experimentación a aula abierta y descubre la posibilidad que está ahí latente en sus alumnos y en donde el profesor lo que guía no es el conocimiento, sino que lo que hace es cultivar almas y por lo tanto ese profesor guía los destinos de una generación, no solamente tras vasija de conocimiento. Maravilloso. Creo que podemos hacer el corte.